Bueno, yo en primer lugar vamos a pasar a las preguntas. Tenemos 40 minutos para hablar y que cada uno levantéis como... Yo lo tengo que controlar, levantar en la mano, es decir, la mano con esa posición un tanto sospechosa que tiene esta aplicación, levantar la mano y así yo os podré dar la palabra según la vayáis pidiendo. Yo lo primero que preguntaría a los demás intervinientes si tenéis algo que objetar de lo que han dicho los demás, pero bueno, ya veo que hay palabras. El primero es Javier Sánchez Caro. Luego, Javier, tiene la palabra. No te oigo. Dale al micro. Dale al micro. Javier, activa el micro. Ahora. Ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Claro. Es que me habías cerrado el audio. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto. Vamos a ver. Merce, yo no digo que no tengas datos de Muface, Mujeju o IFER. No me refería a eso, perdóname. No me refiero me refiero a que no están integrados en el sistema, que están fuera del sistema, que tienen un mecanismo de asistencia sanitaria completamente diferente, que están servidos por compañías de seguros libres. Sí. No tiene nada que ver con el asunto. Es decir, que la universalidad no se ha cumplido. Es a lo que me refiero. Tampoco en algún otro caso, que ya nadie se acuerda de ello, porque como esto es más importante, ya no se acuerdan de otras cosas. Por ejemplo, de la asistencia sanitaria derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ya nadie se acuerda de eso. Es tan importante esto otro que lo ha desplazado. Pero todo este conjunto está fuera del sistema en el sentido de falta de universalidad, en el sentido en el que estamos los demás metidos. Es a lo que me refería. No, por favor, a los datos, ¿no? Si serán malos los datos, que no ha habido posibilidad de trasvase en la pandemia. Esto es horrible. Es decir, cuando había camas vacantes en una comunidad, los enfermos no han podido ser llevados a ellas, ni aunque fueran limítrofes. Entonces, ¿cómo me dices que hay tantos datos? Pero no por falta de datos, Javier, no por falta de datos. ¿Por qué entonces? Pues mira, no lo sé, pero los datos, además, ahí respondieron los hospitales, pero de verdad como un solo hospital, porque se montó un sistema de información que yo no me lo creía. Pues el antiguo secretario general, Faustino Blanco, se montó un sistema de información en el que cada hospital está y sigue informando directamente al ministerio a la 1 del mediodía, como tope, todos los días, de la ocupación que tiene de camas, tanto COVID como no COVID, y las que tiene libres. Y esa información está a disposición de todas las comunidades autónomas. Yo, la gestión de la pandemia, por lo menos en el año 2020, a mí los capitanes a posteriori me ponen un poquito nerviosa. Yo lo viví desde los sistemas de información y no tuve la suerte de no tener que tomar las decisiones que tuvo que tomar pues, ministros, consejeros, directores generales, que fueron muy duras, que se tomaban con lo que se tenía en ese momento y, por ejemplo, el número de camas se tenía, pero no se sabía cómo evolucionaba la pandemia, no se sabía nada del bicho, no se sabía si las pruebas eran eficaces o no, se intentaban comprar una partida de pruebas y te decían tengo 400.000, mándeme 10.000 para probarlas, o me compra las 400.000 o se las vendo a Francia, en 2 horas me tiene que dar la respuesta. Aquello yo creo que había que haberlo grabado y haberlo puesto después, pero entonces no se hizo. ¿Y por qué no sé? ¿Y por qué no sé? Es cierto que los sistemas de información de respuesta rápida estaban en ese momento en fase de evolución y se pilló a contrapelo. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué? Porque eran sistemas no pensados para una catástrofe como esta, sino sistemas en los que una declaración de una enfermedad de declaración obligatoria se identifica, se da de alta, se mira quiénes son los contactos,
después se ve si ha ingresado, se sigue esa evolución y cuando se ha acabado esa ficha se manda al sistema de información. Evidentemente eso para una pandemia no servía. No servía. Y yo creo que ahí sí que está habiendo un esfuerzo importante en montar un SIVIES, un sistema de información de vigilancia, mucho más ágil y mucho más eficaz. O sea, ahí sí te doy la razón. Pero el tema de por qué no se llevaron pacientes, en algún caso se llevaron, ¿eh? ¿Por qué no se llevaron pacientes de un hospital a otro? ¿Se montó algún tren? Bueno, que no haya... Bueno, pues sabía dónde había camas. ¿alguna cuestión más a propósito de esto de los que habéis intervenido? Os le doy la palabra a Ramón, que ha pedido. Ramón, tienes la palabra. Dale al micro. Ya. Bien, yo quería, en primer lugar, creo que la intervención de Javier ha sido absolutamente contundente y ha demostrado las enormes dificultades y contradicciones que están en el proyecto de la Agencia de Salud Pública. Yo creo que esto es algo que está ahí y que es demoledor. Y quiero aquí reivindicar la figura de nuestro amigo Javier Rey del Castillo, que ya en el 2015 hacía claramente un comentario acerca, entonces ya se planteaba la creación del Centro Nacional de Salud Pública, porque, como ha señalado Javier, estaba previsto en el artículo 47 de la Ley 13/2011 y estaba previsto también en el artículo 91 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público y no se había hecho nada. Pero ¿qué decía Javier en ese momento? Javier decía, no va a funcionar un modelo en el que en este momento cada autonomía tiene su propia estructura de salud pública, en el que ya hay, por ejemplo, NAIS en un volumen considerable de comunidades. Por lo tanto, lo que se exigía era replantearse el modelo donde se inscribe la Agencia de Salud Pública y donde se inscribe cualquier NAIS que se ponga en marcha. Por lo tanto, ahí, y Javier ha estado trabajando con nosotros en una plataforma para un planteamiento federal de la Ley General de Sanidad que le diera competencias reales al Estado en el control y la evaluación de la sanidad en nuestro país, y más aún de la salud pública. Porque efectivamente, como ha señalado nuestra compañera, la salud pública fue transferida a lo primero, lo cual era una barbaridad, porque la salud pública precisamente era una competencia necesaria del Estado. Pero se hizo esto por cuestiones de carácter político sin más. Mandaba yo a mi querido amigo José Manuel un artículo sobre cuál es el porvenir de la salud pública, donde se compara en los diferentes países y cuál es la incidencia. Al principio del artículo dice una cosa muy sencilla. La salud pública va a estar siempre debilitada porque no da resultados a corto plazo. Por lo tanto, los intereses políticos van a estar siempre muy por debajo de la necesidad de poner en marcha mecanismos de salud pública. Porque los mecanismos de salud pública tienen condicionantes bases sobre la equidad, sobre la desigualdad, etcétera, etcétera, que son los que modulan la respuesta de la salud pública. Y esto, evidentemente, lleva a que los estados no estén interesados en el desarrollo de la salud pública. Pero es que a veces me da la sensación que ni los propios salubristas están interesados en el desarrollo de la salud. Porque si algo ha destacado en esta pandemia es la falta de respuesta que ha habido. No voy a cuestionar ahí por el tema de los sistemas de información, porque nos alargaría mucho, pero creo que deberíamos ser serios, porque ha habido países que sí han sido capaces desde el primer momento de poner en marcha mecanismos para responder de forma urgente a la información necesaria durante la pandemia. Nosotros no hemos sido capaces. Muy bien, Ramón, sí que en una jornada como esta extrañamos a Javier Rey del Castillo, aprovecho ya para decirlo, ¿no? Sobre todo también extrañamos el que, y espero que no, el que solamente él se tomaba para cada una de sus preguntas 15 minutos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero aparte de eso, que yo siempre le decía a Javier, modérate, un fuerte abrazo para él, ¿no? Bueno, ¿algún comentario a lo que ha dicho Ramón por parte de los demás? Repu,
Javier o Enrique. Enrique. Sí, ¿me oyes, Juanjo? Sí, sí, sí. Sí, yo en eso que ha dicho Ramón me parece interesante una cuestión de propio procedimiento a la hora de desarrollar iniciativas legislativas como estamos, como es el caso. Es decir, pasó lo de salud pública cuando se transfirió con criterios que tienen que ver con otras consideraciones, no estrictamente relacionadas con la importancia objetiva de la salud pública en un país. Y yo creo que una cosa que hay que aprender siempre de las cosas que se han hecho en el pasado y que a lo mejor no funcionaron bien, en este caso no demasiado bien, es no repetir la misma jugada de plantear una cuestión anteponiendo otras consideraciones que no tienen nada que ver con la importancia de la salud pública, sino con otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enseñanza interesante de cara a este proyecto, es decir, construirlo desde la importancia que tiene objetivamente la salud pública hoy en día, he dicho antes también comparado con lo que están haciendo otros, y no poner por delante otras circunstancias que pueden ser más cómodas desde el punto de vista de las tensiones entre comunidades o entre departamentos o lo que sea, que a veces influye de una manera espúrea porque no llega, no tiene que ver con lo que realmente estamos intentando construir, ¿no? Gracias, Enrique. Si no hay ningún comentario más a lo que se ha comentado, quería hacer una pregunta que me pasan por el chat de una ciudadana de la Comunidad de Madrid que dice que no parece que pertenezca al sector sanitario, lo cual es agradecer que nos esté escuchando. Y dice lo siguiente: ¿no se trataría de analizar la responsabilidad de los gobiernos autonómicos? La propia estructura territorial de nuestro Estado permite, primero, una gran descentralización y, B, una mayor eficacia administrativa en favor de un bien público, la salud pública. De hecho, esto es lo que prescribe el artículo 149.1 de la Constitución española, igualdad de todos los españoles. Pero parece haber una continua desconfianza política muy desvertebradora, según diría Ortega y Gasset. Gracias. A ver, esto lo dirige a todos, luego a ver quién quiere comentar a propósito de la pregunta de esta ciudadana de Madrid. Repullo. José Ramón. Bueno, un poco al hilo yo creo que un problema que tenemos a veces es que objetivamos la irracionalidad no solo de las reglas del juego, sino de las conductas de los agentes políticos institucionales. Y en ese sentido, también yo creo que con cierta frecuencia lo intentamos abordar por un modelo más de regulación. Y ahora se habla mucho de blindar el sistema público, blindar las pensiones, como si poner algo en el BOE supusiera garantías para servicios que han de recaudarse, que hay que canalizarlos, etc. En esta época de mi vida le presto más atención a lo que los ingleses llaman practicalities, aspectos prácticos que permiten que las cosas ocurran, ¿no? Y sí, es verdad, un tema que suscitó Merche, ¿no? Es decir, hay una estructura informativa, pero hay una estructura de gobernanza del sistema. Y a veces tienes información y no ocurren las cosas racionales que podrían ser necesarias. Y en ese sentido yo creo que focalizando en el tema de la Agencia Estatal de Salud Pública, mi duda es, a ver si por hacer de todo no vamos a hacer bien nada. ¿Y por qué no empezar con las funciones donde si fracasáramos en otra pandemia no nos lo iba a perdonar la sociedad? ¿Por qué no empezamos montando un buen sistema de vigilancia epidemiológica, un buen sistema, digamos, que permita prepararse para emergencias en salud pública, catástrofes, y sobre esa agencia ir incrementando las tareas, las capacidades analíticas? Yo creo que esta sería una opción sensata. Ya digo que si esto no... Pensemos que... al menos en la memoria económica, nos está dibujando una estructura con un capítulo 1 de 9 millones de euros. Estamos hablando de 200 personas, que no sé
cómo se va a construir cuando realmente conseguir un par de funcionarios pues es prácticamente imposible, o de laborales. Pero bueno, vamos a empezar. Yo creo que en este momento lo importante es decir, bueno, peguémonos la memoria económica al marco organizativo y saquemos del armario el tema de la gobernanza, porque es esencial, e intentemos crear esa plataforma que luego ya puede ir creciendo. Y por supuesto, no va a arreglar por sí solo el problema que tenemos de desgobierno del Sistema Nacional de Salud. Pero también digo una cosa, si la Administración Central del Estado carece de la legitimidad científico-técnica, habrá perdido cualquier batalla de coordinar eficazmente el Sistema Nacional de Salud. Y ese sería el tema. Vamos a construir ese músculo técnico que permita hacerse respetar, porque muchos compañeros, gente estupenda, cuadros técnicos que hay en las comunidades autónomas, desconfían de ceder tareas a una administración central que se va descapitalizando de manera vertiginosa, que no repone las jubilaciones, que prácticamente se dedica pues un poco a construir enormes gabinetes de prensa que cuenten los éxitos de cada mañana, y cuando rascas un poco resulta que, bueno, pues que prácticamente se está en un proceso de desinversión brutal. Nadie lo dice, el río va desnudo, pero en fin, yo creo que ese es el tema. Vamos a aprovechar esta oportunidad para crear músculo científico-técnico en el sistema que incluso pueda utilizar esa información que laboriosamente Merche Alfaro recopila y que siempre suspira porque nadie la utiliza. ¿Alguna a la pregunta de esta ciudadana, donde venía alguna a decir que una gran descentralización como la que tenemos en nuestro Estado no es razón que justifique una ineficacia administrativa en favor de un bien público? Ojo, que es que no sirve de disculpa o descentralización, no es incompatible la descentralización. A ver, ¿alguna intervención más en respuesta a esta ciudadana? Sí, Juanjo. Bien. Mira, sí, yo creo que esta persona ha hecho una pregunta correcta y yo creo que todos estamos conformes en que el sistema constitucional nuestro es el propio de un Estado descentralizado, por Dios. No hay ninguna duda de eso, absolutamente ninguna duda. La cuestión que se plantea no es esa, la cuestión es si se han ejercido bien las competencias que tiene el Estado y las que tienen las comunidades autónomas. Por favor, yo no dudo un instante en las ventajas del Estado autonómico. El problema es que hay que entender cómo se lleva a cabo. Y también yo estoy de acuerdo con Repu en que hay que hacer esto, por Dios, y con Merche. Venga y sea bienvenida a la agencia. Lo que ocurre es que si las cosas se pudieran hacer un poco mejor, pues quizá la agencia pues tendría más posibilidades de éxito, pero de ninguna manera que no venga la agencia. Eso no, por Dios. No, eso es el que a mí no me importa quedarme ciego con tal de que mi enemigo se quede tuerto. Eso no lo diría yo nunca. Bienvenida sea la agencia. Lo que aquí estamos es para debatir cuál es la forma mejor en que debe venir la agencia. No si debe venir la agencia. Yo creo que te hemos entendido. De acuerdo. Javier, Merche, ¿algo más que añadir a propósito de esto? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Quería poneros otra cosa, mirad, porque por alusiones también. ¿Lo estáis viendo? Sí. A ver quién se ha leído esto. Esto son los problemas de salud que se han tratado en atención primaria en el 19 y en el 20, en esa cuasi cohorte de 5 millones, es decir, estadísticamente representativa. ¿Estáis viendo que se ha hecho un 45,3 menos de citologías vaginales, consejos de tabaco, cirugía menor, salud bucodental, mantús, un 34% menos de electros? Esto está en la web del Ministerio desde hace meses y no lo usa nadie. Entonces, mi esperanza es la agencia. Merche, porque aquí estamos todos preguntándonos, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Se han hecho un 71,5% menos de espirometrías.
Por Dios. Merche, de todas maneras, yo creo que es importante que sepamos que en los servicios públicos no se utiliza ni un solo euro en lo que yo llamo propaganda. Que esto lo hace muy bien, pues esto lo hace muy bien la privada. Todo lo que cuenta no solamente lo cuenta, se aproxima a lo que pueda la verdad, pero casi todo lo hipertrofia. Nosotros nada. Nada. Claro, es que por ahí alguien comentaba, solamente esto lo leemos los de salud pública. Claro, pero es que de esto habría que dedicar recursos a promocionar, bueno, a promocionar, a mostrarle a los ciudadanos y a los que les interese, pero mostrar, utilizar recursos a promocionar y a enseñar lo que se hace. Es que todo lo que no se promociona, pues en el mundo que vivimos no existe. O sea no existe, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. De la misma manera que en 2019 se tardaban 5,9 días en tener cita con el médico de atención primaria, el 50% de la población que no lo obtenía en el día, y en 2021 son más del doble, es el doble. Ya. Quiero decir, y todo esto en los sistemas interactivos, en las de consulta interactiva, está por comunidad autónoma, lo que decía la persona que preguntaba en el chat. ¿No se puede evaluar a las comunidades autónomas? Claro que se puede evaluar. Claro que se puede evaluar, hay que coger los números y ponerse a evaluar. Perfecto. Ahora me gustaría leer una pregunta que hace a todos también Ángel María, y pregunta lo siguiente: ¿qué hay en el anteproyecto que lo haga a lo que habría sido, que lo haga diferente a lo que habría sido el anteproyecto presentado antes de la pandemia? Ojo, lo que pregunta es, ¿este anteproyecto hubiera sido igual si lo presentamos antes de la pandemia? Lo que viene a contar, o por lo menos lo que entiendo. Ángel María, corrígeme si me equivoco. Dice, todo lo que hemos padecido y estamos padeciendo, ¿qué nos ha enseñado que tenga reflejo en este anteproyecto actual? A ver, ahora Enrique lo hace a todos. Yo antes ya había comentado que me parece poco ambicioso con respecto al desafío que ha supuesto la pandemia. Creo que si antes se podía haber hecho una cosa un poco más, si se quiere, perdón por la expresión, de andar por casa, ahora estamos obligados a hacer una cosa muy potente, con mucho peso, digamos, del Estado y con un liderazgo muy importante, ¿no? A la manera de las agencias estatales más importantes del mundo, ¿no? Esto es lo que yo creo. Por lo tanto, no lo sé, porque no, es imposible obviar el hecho de la pandemia, pero imagino que antes probablemente no se le habría dado evidentemente tanta importancia, pero es que ahora yo creo que tampoco se le está dando la importancia que merecería. A ver, Javier Merche Repullo. No, yo no tengo ningún comentario al respecto. Me imagino que la pandemia sí que a todos nos ha puesto mucho más en guardia y seguramente pues ha hecho incluso que se maximice el papel que debe tener esa agencia, más que si se hubiera hecho antes de la pandemia. Pero efectivamente queda mucho por pulir, Por cierto, la Agencia de Salud Pública francesa depende del Ministerio de Sanidad. O sea, quiero decir, tampoco creo que la propuesta de que insisto, yo no he participado directamente en ella, se diferencie mucho de otras agencias que hay por ahí, en otros países de nuestro entorno. Yo quería comentar brevemente que efectivamente, pero hay dependencias y dependencias. Yo creo que tiene un consejo de administración. Eso ya es indicativo de una, digamos, autonomía más plena, ¿no? Probablemente, ¿no? Que la relación tiene que existir, ¿no? Pero quizá no una relación tanto jerárquica como de apoyo, más bien, ¿no? Sí, una cosa, yo creo que la pregunta que nos han hecho es muy sencilla de responder. Antes de la pandemia, lo único que ocurría es que no ocurría nada. Después de la pandemia, pues se han puesto una iniciativa legal, un dinero y de alguna manera ha entrado en la agenda pública. Esa es la diferencia, porque, digamos, el dominio de la retórica en el campo de las políticas de salud, pues es enorme. Pensemos que el propio informe de conclusiones de la Comisión
de reconstrucción social y económica, pues ha pasado inadvertido desde 2020, desde julio. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahí está el problema, ¿no? No tenemos en España una crisis de ideas, tenemos una crisis de implementación. ¿Algún comentario más, Javier? Sí, a mí me hubiera gustado que después de la pandemia, yo sí veo una diferencia antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, las competencias del Estado estaban mezcladas con las de la comunidad autónoma en el mismo nivel. Y ahora, sin embargo, deberían lucir mucho más porque sabemos que es el Estado, en última instancia, el que tiene que hacer frente a un problema de esta envergadura. Y no veo esas competencias que son suyas, respondo también a la pregunta anterior, que son constitucionales, luzcan en el anteproyecto de ley. Las cosas continúan como antes cuando no pueden continuar. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si no hubiera acuerdo en el Consejo Interterritorial respecto de las competencias del Estado, el Estado tendría que asumir la responsabilidad de esas competencias, con independencia de lo que allí se dijera. Porque una cosa es hablar y otra cosa es tener responsabilidad en un momento determinado. Son dos cosas distintas. A ver, José Manuel Freire, ya te echaba yo en falta que no entraras. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, Juanjo y compañía, muchas gracias por organizar este debate. Creo que es de los primeros debates así abiertos que hay sobre este tema, y es tema importante. Yo creo que todos los ponentes habéis comentado cosas extraordinariamente relevantes. Quiero resaltar de lo que ha comentado José Ramón Repullo la importancia de la gobernanza. El texto de ley que conocemos, y lo tengo en mi otra pantalla, el proyecto, es un proyecto extraordinariamente parco. Prácticamente sirve para crear cualquier agencia que queráis crear. Únicamente se le cambia el nombre y ya está. Porque todo lo que sería específico de una agencia de salud pública no existe. O sea, veo el índice, fines generales, régimen de personal, régimen económico, régimen presupuestario, estatuto, se pone un plazo de 6 meses y ahí es donde el estatuto nos van a decir los órganos de gobierno y demás. Es más explícita la memoria de análisis de impacto normativo, pero no es lo suficientemente explícita ni detallada en cosas básicas propias de una agencia, que como bien habéis comentado, pues hay por ahí antecedentes. A mí me preocupa un tema que también ha salido, y es que, vamos a ver, tengo poca confianza en que las leyes cambien la realidad. Y lo que sí parece claro es que los instrumentos que usa el gobierno central para dotar en concreto el Ministerio de Sanidad, no sé el de Economía, no sé el de otros, pero el de Sanidad no son inadecuados. No son adecuados. Cuando vemos, por ejemplo, que los médicos expertos en salud pública salen con una convocatoria de médicos titulares, que el cuerpo de sanidad ha desaparecido, que no tenemos mecanismos específicos para atraer expertos, pues bueno, es muy preocupante. No sé si la agencia, ojalá la agencia cubra ese aspecto, pero como ha comentado José Ramón Repullo, los 9 millones son para aparatos, pero no para personas. Tenemos un problema que no creo que vaya vinculado tanto a la agencia como que estos temas no tienen prioridad política en nuestro mundo. De hecho, por ejemplo, la agencia está en una ley de 2011 y ha aparecido, quiero señalar, no por la pandemia. Ha desaparecido por una serie de circunstancias políticas que algunos de vosotros conocéis muy bien. Si no, no estaba ni siquiera en el planteamiento inicial de la Comisión de Reconstrucción. Quiero señalar esto nada más. Y por lo demás, reitero mi agradecimiento.
Gracias, José Manuel. Yo tengo una pregunta, nos quedan 7 minutos. Tengo una pregunta que se puede ver desde una perspectiva folclórica, tiene su razón de ser de contemplarla de forma seria y de cara a los elementos prácticos. Y me refiero a dónde debe radicar la agencia, ¿no? Nada más comentarse que saldría fuera de Madrid, pues desde el punto de vista folclórico político, sin más argumentos, pues entró el debate de si es que esto es por hacerle daño, deja de hacer. No, no. Hay razones a favor y hay razones en contra, pero las razones a favor de que esté en Madrid tienen también su entidad. ¿Qué opináis de esto, ¿no? Y digo, odiando lo folclórico, ¿no? Lo folclórico, lo que si es por esto o si es por lo otro, no, las razones que pudieran justificar que salga fuera de Madrid, sabiendo además quién va a integrar o cómo se puede integrar el personal que va a quedar adscrito y las funciones que va a tener, ¿realmente creéis que lo oportuno sería sacarlas de Madrid? ¿O realmente si va a integrar otro tipo de organismos y de instituciones que tienen que ver con lo que nos ocupa, debería de estar, lógicamente, bueno, para ser eficaces en la capital del reino? A ver, ¿qué os parece esto? A ver, Repu, esto para los 4. Vamos a ver, mientras más amplias sean las funciones que otorguemos a la agencia, más si ya van en términos de asesoría general de políticas, etcétera, realmente más disfuncional va a ser que esté fuera de Madrid. Claro, porque en realidad, pues, todas sus funciones tienen que entrelazarse con una interacción con la autoridad política. A mí me gusta más llamar autoridad institucional, pero bueno, en ese sentido, pensemos, por ejemplo, en la memoria económica habla de que hay 62 personas, 49 del Ministerio y 13 del Carlos III, que tendrían que hacer el equipaje y moverse de sitio. Por supuesto, ninguna posiblemente se vaya, salvo que los sueldos sean estratosféricos, que no lo creo. Entonces, bueno, nos encontramos que tenemos un problema práctico, una practicality. Yo diría que si las funciones están muy acotadas, es más fácil ubicarlo como una agencia muy orientada pues, a vigilancia, preparación y, ¿por qué no?, informes técnicos de salud pública. Sería más fácil ubicarla en cualquier lugar. Pero en la medida en la cual empecemos a hacer crecer el desarrollo funcional, pues claro, si queremos invertir en músculo para la administración central, pues resulta que si el músculo está muy lejos del esqueleto, pues funciona mal ese cuerpo. Sé que es poco, digamos, poco fashion, poco cool lo que estoy diciendo, pero me parece que es una practicalidad absolutamente tangible, ¿no? Sí, sí, yo creo... Sí, ¿sí me oyes? Sí. Sí, no, yo creo que no me parece mal la estrategia de repartir por el territorio estructuras estatales, pero claro, empezando de cero, ¿no? Pero aquí no empezamos exactamente de cero, ¿no? Hay mucho, hay bastante sobre lo que hay que construir y está en Madrid y esto es un hecho. Entonces yo no jugaría con ello. Me parece que en otras circunstancias, pues bien, pero yo creo que aquí no se da el caso. Sí, yo opino lo mismo que Enrique. Cuando se empieza algo nuevo, completamente nuevo, pues sí, está bien en un estado descentralizado y repartiendo un poco de juego. Cuando ya existe, pues la verdad es que es un trastorno pues, para muchas personas. Pero también tengo que añadir que cada día se teletrabaja más. Que muchas veces, que yo creo que lo de la ubicación física de las sedes va perdiendo relevancia, excepto para un grupo pequeño de personas que deben permanecer en la sede. A los funcionarios ahora les mandan, digo porque a mí no me afecta, 3 días a trabajar a casa, a la semana. Entonces, ¿qué más da que estén en la Latina y trabajen en el ministerio a que estén en la Latina y trabajaran en Badajoz? No sé. Lo que pasa, Mercedes, es que si resulta que una cuestión que es de nueva construcción y que va, bueno, pues
a recibir probablemente un montón de profesionales. Resulta que si ninguno va, pues entonces si hay que ir, se va, pero si no se va para nada, pues como el otro, ¿no? Lo cierto y verdad, lo que sí está claro es que sí que habría que apresurarse a decir que en la capital del reino radica la Comunidad de Madrid y también la capital del reino, ¿no? Radica, bueno, pues... Sí. Efectivamente. Hombre, a mí me parecería en todo caso que tendrían que hacer como hicieron con las agencias europeas, candidaturas y candidaturas además donde se diga qué se ofrece a los funcionarios que van, si tienen universidad para sus hijos, cómo está la vivienda, cómo está el ocio, cómo está la vida, y que se hiciera una selección con una serie de criterios racionales. Y si se decide poner fuera de Madrid. Y estando de acuerdo, como he comentado, que ahora mismo pensando en la estructura que se reconvierte, pues es un desacarreo, perdonad por la vulgaridad, para las personas que en principio se integrarían ahí. Perfecto. ¿Alguna cuestión más al respecto? ¿Alguna opinión más? Sí, yo creo que se puede compatibilizar el que salga fuera de Madrid y el respeto de una serie de situaciones, que había que buscar fórmulas, ¿no? Pero creo que ese fenómeno es imparable. Yo tengo un hijo que trabaja en la Agencia Europea de Helsinki y no necesitan estar en Bruselas para nada. Efectivamente. Roberto, dale al micro. Ya voy a ellos, es que le estaba dando. No, era simplemente al hilo de tu comentario, Juanjo, anteriormente, de la capital del reino. Y bueno, me la ha quitado un poco Javier, ¿no? Yo creo que el problema que aquí se está hablando desde un punto de vista práctico, como decía Repu, no puede ser, yo creo que no puede ser si está en Madrid, está en Barcelona o está donde esté. Es que me parece que entrar en esos discursos es poner trabas innecesarias y un poco obsoletas al funcionamiento de la administración en el siglo XXI con teletrabajo y muchas otras cosas. Y con la experiencia que tenemos a nivel de la Unión Europea, donde, por ejemplo, pues mi trabajo que tuve en la Agencia de Seguridad Alimentaria, que está en Madrid, pues la europea está en Parma, que ni siquiera es capital de nada, ni siquiera de una región. O sea, bueno, pues se decidió ponerla en Palma por una serie de circunstancias, porque hay una manera de hacer Europa que consiste en eso también, igual que hay una manera de hacer España más allá de Madrid que consiste en eso, ¿no? Es lo que muchas veces decimos en la periferia, si queréis que la llamemos así, es decir, existe España más allá de la M30. Y todo no puede estar en torno a la M30 y cada vez que se habla de esto es la M30 y cuando se habla de desgobierno en el Sistema Nacional de Salud, como hablaba Repu, a veces hablamos de desgobierno en la Comunidad de Madrid, es decir, no todo es Madrid ni todo es, por cierto, hablando de desgobierno, yo creo que aquí se ha puesto un tema que, oye, que si la agencia lo dice, que va a tener 9 millones en capítulo 1, pues bienvenido sea. ¿De dónde sale la gente? Ya saldrá, ¿no? Es decir, no podemos decir, sí, tenemos 9 millones, pero a ver de dónde sale la gente. Pues coño, pues ya saldrá. Porque el mayor problema de ese desgobierno del Sistema Nacional de Salud, como decía Javier, no es el tema competencial, no es el tema competencial. Yo creo, y esto lo llevo diciendo hace muchísimos años, que porque no es una cosa de ahora, y algunos de los que estáis aquí lo habéis escrito incluso, el tema del Sistema Nacional de Salud o de ese supuesto del gobierno, que yo creo que no es tal, es la infrafinanciación que tiene para muchísimas cosas que hay que hacer y que no se pueden hacer no porque haya desgobierno, sino no se pueden hacer porque no hay financiación. Y eso es lo que es, ¿no? Y lo demás, ¿no? Bueno, ya me callo. Era simplemente por lo de la capital del reino, que no tiene todo lo que está en la capital del reino, aunque no sea nuevo, hombre. Abramos un poquito las mentes. Bueno, una vez que nos ha abierto la mente Roberto Sabrido, que se abre mejor con dinero y estímulos a los que tengan que iniciar esto. Por ejemplo, has mencionado las estructuras europeas, claro. Pero si nos preguntamos por las compensaciones debidas a los que tienen que ir allí, pues probablemente sacaríamos muchas dudas, ¿no? Que es lo contrario que va a ocurrir aquí. Pero bueno, dejémoslo. La pregunta estaba ahí porque el debate... ¿Por qué ya sabes que es lo contrario? No, si yo no digo nada, si lo que te estoy diciendo... Y sí lo has dicho, que es lo contrario de lo que va a ocurrir aquí. Pero ¿por qué ya tú sabes el futuro? No lo sé el futuro. Lo que te voy a decir es que
es muy difícil que aquí haya sobresueldos específicos para estas tareas si se tiene que sacar a la gente de Madrid, porque crearía unos agravios extraordinarios. Pues puede ser una manera de hablar de esos temas si sacamos las cosas de Madrid. Pero ¿por qué nos tenemos que poner trabas antes de que ocurran las cosas? A lo mejor es la oportunidad que tenemos en España de hablar de eso. Roberto, el tema está ahí porque se ha planteado y no me lo he inventado yo. No, le planteáis los que no creéis nada más que en el centro de la M30, entre los cuales te incluyo a ti y te acuso. No, yo creo en Noblejas, que seremos probablemente... Oye, yo soy de Soria, ¿eh? Bueno, oye, de todas maneras, dado que en parte he originado yo el desconcierto, mi tesis es que funciones específicas son fáciles de traspasar, de ubicar. Has planteado el tema alimentario, de seguridad alimentaria. Si habláramos de vigilancia epidemiológica y preparedness y preparación para pandemia, sería bastante más fácil. Y tienes razón, si no van los 60 funcionarios, se sacan las plazas y ya vendrán de otros lados. Pero si nos leemos las funciones que plantea el anteproyecto de ley, digamos, son tan amplias que prácticamente, digamos, generarías un ministerio, digamos, paralelo. Y esto con un ministerio, digamos, anoréxico, a mí me plantea problemas de disfuncionalidad. Es mejor, digamos, en este momento centrar el debate en los métodos de gobernanza que faciliten que lo que se haga en la agencia estatal sea más aceptable por todos, que jugara, digamos, un poco a centrar el debate en la ubicación. Esta era un poco la tesis que yo quería plantear. Juanjo, si me parece bien que no hay que centrarlo en la ubicación, estoy de acuerdo contigo. Por eso digo que la discusión sobre si tiene que estar fuera o dentro de Madrid no toca en este momento y bueno, no pongamos como una cosa mala, que es lo que me había parecido a mí erróneamente entender, no pongamos como un aspecto negativo el que pueda estar fuera de Madrid. Juanjo. Sí, Enrique. Sí, yo no quiero echarle del fuego ni que hacer que este debate sea interminable, pero sostengo una tesis con respecto a este mundo al que avanzamos de distancia y teletrabajo, y es que en entornos científicos donde hay también investigaciones importantes, yo tengo una cierta predilección por el contacto físico, el intercambio de ideas, y creo que a veces tampoco el exceso de distancia favorece determinadas estructuras en las que hay que compartir mucho conocimiento. Muy bien, chicos, yo creo que hemos tocado el final, estamos por encima del horario previsto, 7 minutos. Os doy las gracias. Hemos grabado toda la jornada, lo vamos a colocar en nuestra página web y lo anunciaremos debidamente, que no creo que tardemos mucho. Daros las gracias a todos y deciros que la semana que viene tenemos otra jornada, pero para ver qué piensan de la situación del acceso al medicamento en el mundo y en este momento en España, los médicos más jóvenes y los estudiantes de medicina. Y queréis ver no solamente lo que pensamos los senectos o menos senectos, que tenemos de todo aquí, sino qué piensan los jóvenes y muy jóvenes. Pues nada, la semana que viene tenemos otra jornada que creo que será muy interesante. Muchísimas gracias a todos y un beso para un abrazo para los chicos y un beso para las chicas, ¿no? Yo en esto sigo diferenciando, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Muchísimas. Un placer estar con vosotros. Un saludo a todos. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Adiós. Venga, chao.